Voy a dejar así para, para poder accesar también de una vez a... Bueno, el capítulo 2 es o trata sobre mecánica clásica y mecánica cuántica. Pero no vamos a volver a estudiar esto, sino que vamos a ir viendo cómo la mecánica de las partículas, ¿verdad? Cómo las ecuaciones clásicas y cuánticas van desarrollándose hasta obtener las ecuaciones de la mecánica estadística. O sea, de eso trata. No vamos a empezar a hacer problemas de Newton ni de ni de ni de cuántica, ¿verdad? No, sino que vamos a ir analizando y deduciendo ecuaciones desde la mecánica clásica, tomando también la mecánica cuántica hasta obtener las ecuaciones que son fundamentales en la mecánica estadística. eh, Aquí tenemos unas ideas, ¿verdad? De esto hay un folleto, este sí lo tengo completo, es el material que les digo que les voy a proporcionar al final de la clase. Este es un folleto del libro de texto, ¿verdad? Ya ayer lo escaneé y entonces ustedes van a poder leer, ¿verdad? El libro de texto que les comentaba. Este libro de texto fue escrito por el profesor con quien yo recibí esta materia, el doctor Beguía Verdesia, él lo escribió. Eh, Veamos las primeras ideas. El problema es que aquí no puedo escribir. Necesito ponerlo en este modo. Hoy todos van a poder entrar porque los permisos están habilitados para todo. Entonces, esto lo habíamos hablado antes sobre los objetivos de la mecánica estadística, y es predecir o calcular, ¿verdad?, las propiedades macroscópicas de un sistema partiendo de las propiedades microscópicas. Yo he hecho énfasis en que ya no se llaman microscópicas, sino que nanoscópicas, ¿verdad?, o moleculares, atómico-moleculares. Entonces, y para esto debemos de aplicar métodos estadísticos, probabilidad, para obtener estas propiedades microscópicas. Si las propiedades estas macroscópicas tienen, o sea, las propiedades macroscópicas, piensen en las 10 propiedades termodinámicas: presión, volumen, energía interna, entropía, entalpía, etcétera. Sobre esas principalmente, no porque hay otras más, ¿verdad? Todas se pueden calcular, todas las propiedades de la materia. Entonces, pero estas, si se obtienen estas propiedades, o sea, si se pueden calcular, a eso se refiere, mediante el uso de las leyes de la mecánica clásica, ¿verdad?, y combinamos con la estadística y las probabilidades, ¿verdad?, estamos hablando de las leyes de Newton, de las leyes de Hamilton, de Lagrange, de Euler. Todos estos desarrollaron ecuaciones de mecánica. La mecánica no existe solo la mecánica de Newton.
hay otras ecuaciones que tratan o calculan propiedades mecánicas de la materia. Entonces, si se usan las leyes de Newton, de Hamilton, de Lagrange, y lo combinamos con la estadística y la probabilidad, entonces obtenemos la mecánica clásica estadística. Yo les he mencionado en clases anteriores que ya no se usa, ¿verdad? Ya no se usa porque ahora estamos en el mundo de la física cuántica, ¿verdad? Sin embargo, es importante saberlo, que es posible el método que desarrolló Boltzmann de la mecánica estadística. Es posible también usar las ecuaciones de energía, de Newton, Hamilton, Lagrange, combinarlas con las estadísticas y la probabilidad para calcular las propiedades macroscópicas de la materia. Pero si usamos si calculamos las propiedades macroscópicas, pero no usamos las leyes clásicas de la física, sino que las leyes de la mecánica cuántica, entonces obtenemos la mecánica cuántica estadística, ¿verdad? Esto es para recalcar lo que hemos venido hablando en las clases anteriores. Ahora bien, la termodinámica no requiere conocimiento de átomos o de moléculas. La termodinámica clásica, aquí habría que ponerle ahí, termodinámica clásica, porque es una ciencia empírica, fenomenológica. Significa que se fundamenta en la observación. ¿Y esto qué implica? Que sus ecuaciones matemáticas han sido obtenidas de la experimentación. ¿Mm? Y eso no quiere decir que no sea científica, como no. Parte parte del método científico, una de las partes del método científico es la experimentación, ¿sí? Y la reproducibilidad, la reproducción de los datos. Entonces, así es la termodinámica clásica, una ciencia empírica, y eso lo he venido mencionando en todos los cursos que hemos tenido en el curso de Química Física 1. Pero la mecánica estadística, esta es una disciplina, una ciencia altamente analítica. Analítica quiere decir matemática. O sea, todo se deduce, las ecuaciones matemáticas de la física clásica, de la termodinámica clásica, se deducen matemáticamente, ¿verdad? Eso significa que es una ciencia analítica. Por eso es que es el fundamento teórico, ¿verdad? La mecánica estadística es el fundamento teórico porque le da un fundamento científico. Cuando se usa un método que reproduce la realidad, entonces se convierte en una teoría, y esa teoría en ley, ¿verdad? Y increíblemente, ¿verdad?, las propiedades que se calculan con la mecánica estadística dan resultados iguales, o sea, no parecidos, igualitos, la misma cantidad, con todos los ceros, perdón, con todos los decimales, exactamente igual, que si se calculara con las ecuaciones empíricas de la termodinámica, ¿verdad? De eso hay que tener una confianza. Confianza no dan datos diferentes, no igualitos. ¿Por qué? Porque la mecánica estadística reproduce analíticamente o matemáticamente las mismas ecuaciones empíricas de la termodinámica clásica. ¿Mm? Por eso los resultados son exactamente iguales. Eso que no se nos olvide. Veamos, empecemos con las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad?, para
para ir haciendo este ejercicio y ir reduciendo la complejidad de estas ecuaciones. Aquí están escritas las ecuaciones en función o en términos, o mejor dicho, con la nomenclatura de puntos, de un punto o dos puntos sobre la variable. Ese punto o dos puntos, o mejor dicho, cada punto significa x punto, por ejemplo, es la derivada de x con respecto al tiempo. Aquí está, x punto de x sub y es igual a la derivada de x sub y sobre el tiempo. X dos puntos sub y es la segunda derivada de x sub y con respecto al tiempo. Esta nomenclatura a lo mejor la vieron en cálculo, pero si no la han visto, les digo que es una nomenclatura muy común. Para no estar escribiendo tanto y simplificar las ecuaciones, se usa este tipo de nomenclatura. Entonces vamos a considerar que tenemos un sistema de n partículas. Ya sabemos que n es un número enorme. Partículas puntuales en movimiento. Imagínense un gas contenido en un recipiente, donde la masa de la partícula I es m sub I, y las coordenadas son las coordenadas cartesianas, x sub i, y sub i, z sub i, las coordenadas en el espacio. Sabemos que esas coordenadas cambian con el tiempo, ¿verdad? Son función del tiempo. Entonces las ecuaciones de Newton que describen el movimiento o la mecánica de estas partículas son las que ya conocemos. Aquí tenemos masa por la segunda derivada. Todas estas derivadas son con respecto a tiempo. Ojo, no son derivadas con respecto a otra variable, sino con respecto al tiempo. Entonces tenemos masa. ¿Recuerdan? Masa por aceleración es igual a la fuerza. Pues esto es la misma ecuación. X sub i es la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Si analizamos la aceleración, x dos puntos sub i es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la primera derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Y aquí falta una ecuación más. La primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, esa es la aceleración. Esa es la aceleración. O sea, la primera derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. La primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Pero también es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, la aceleración. Entonces, si recuerdan, estas ecuaciones son complicadas, porque son ecuaciones diferenciales, ¿ve? De segundo orden, y además, la fuerza es un vector. Son ecuaciones vectoriales y además ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ya ustedes pueden resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, que vimos algunos de los casos, un caso en mecánica cuántica. Son las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden con coeficientes constantes. También tenemos la energía cinética, que la podemos escribir en función de las velocidades y también en función del momento lineal. Aquí tenemos en la ecuación 2 la energía cinética en función de las velocidades para estas partículas que se mueven en 3 dimensiones. Por eso tiene velocidad x punto
Y punto, Z punto, que son las velocidades en las componentes espaciales X, Y y Z. Y como son n partículas, por eso hay una sumatoria desde i igual a 1 hasta n para poder describir la energía cinética de todas las n partículas. Será la suma de la energía cinética de cada partícula. Por eso es una sumatoria. En términos de momento, esto lo vimos en cuántica. Voy a escribirlo yo para tenerlo presente siempre. La energía cinética se simboliza con la letra T mayúscula en el sistema internacional. La ecuación que conocemos pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esta la podemos y ponerla en función de momento, del momento lineal, que se recordarán es P minúscula, no es P mayúscula, es P minúscula, que es igual a la masa por la velocidad. Para esto multiplicamos por masa por velocidad arriba y abajo. Perdón. No, por velocidad no, solo por m. Entonces nos va a quedar m, un medio de m cuadrado, b cuadrado, entre m. Y esto entonces será igual a un medio. M por b es el momento. Entonces p cuadrado entre la masa. Esa es la forma de la ecuación de energía cinética en función del momento. P cuadrado sobre 2m. De ahí recordarán en cuántica, pues de ahí sacamos el hamiltoniano. Entonces, estas ecuaciones no son fáciles de resolver, fíjense. Nos parecen fácil porque así se empieza a estudiar la mecánica, con las ecuaciones de Newton. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones de Newton aparecen más variables involucradas sobre el movimiento. Aparece la posición, aparece la velocidad, aparece el tiempo, la aceleración, ¿verdad? Pero sin embargo no aparece la energía. Y son complicadas para resolver, ya las podemos resolver y qué bueno que se nos hace fácil porque, digo, como aparecen más variables, entonces es más pedagógico, es más completo empezar el estudio de la mecánica cuando todas las variables están presentes. Pero son difíciles comparadas con las otras, las de Lagrange, las de Hamilton, ¿verdad? Pero estas involucran energía. Entonces revisemos. Pero antes, debemos también definir la energía potencial. La energía potencial para la mecánica de fuerzas, de fuerzas conservativas, en donde la energía se conserva, porque la fuerza se conserva. La energía potencial está definida de esta manera. X, que es la fuerza, ¿verdad? Este es el equivalente a la fuerza.
en la nomenclatura que estamos usando, que es vectorial. La fuerza se define como la primera derivada de la energía potencial con respecto a la posición, o mejor dicho, el gradiente de energía potencial. Esa es la fuerza. Y ahí está entonces la energía potencial. Cualquier derivada, primera derivada, que se haga con respecto a la posición o a una de las coordenadas cartesianas, eso se llama gradiente. O sea, el gradiente de energía potencial es la fuerza. Así se define en la mecánica de Newton. Entonces ahora revisemos. Vamos al set de ecuaciones 1. Para una partícula, consideremos solo una partícula, esta tiene movimiento en X, en Y y en Z. O sea que para describir el movimiento de una partícula necesitamos 3 ecuaciones. En X, en Y y en Z. Entonces, para las n partículas, necesitaremos entonces 3n ecuaciones que describan el movimiento de las n partículas. Miren qué complicado es. Para el mol de partículas necesitaríamos, si lo hiciéramos con Newton, 3 por 6.02 por 10 a la 23 ecuaciones de Newton para describir el movimiento de todo el conjunto de partículas que estamos estudiando. Entonces eso está bien complicadísimo. ¿Cómo vamos a estar resolviendo 3 por 6.02 por 10 a la 23 partículas? Y de ahí pues la contribución de Boltzmann, que él desarrolló una técnica para no manejar toda esa cantidad de partículas. Esa cantidad de partículas. A mí siempre se me olvida, pero Quique me recuerda, me recuerda el hecho de que Boltzmann, es que Quique publicó hace unos días ahí en Facebook y entonces dije, cierto, se me olvida a mí comentarlo y ahora que me acuerdo lo voy a comentar. Boltzmann murió porque murió joven, porque se suicidó. ¿Y saben por qué? Porque él pensaba que todo su trabajo, todo lo que él hacía, no servía, porque todos le decían de que no servía, que cómo era posible que la estadística pudiera dar el comportamiento, la descripción de ese montón de partículas. Increíblemente, él se veía fuera de la sociedad científica, que era algo que él creía y que no lo comprendían, que no le aceptaban sus teorías. Para ese momento debemos de considerar, para ese momento del tiempo, principios de 1900, no se conocía la existencia de moléculas. Se conocía de que la materia estaba compuesta por átomos, que era la unidad indivisible, pero de moléculas no. Por la física cuántica, por el desarrollo de la física cuántica, que ya lo vimos en mecánica, en cuántica, es que se conoció la estructura de la materia. Y quien demostró, por cierto, la existencia de moléculas que era el conjunto de átomos unidos, fue Einstein, con los experimentos de movimiento caótico, random mechanic. Porque Einstein anduvo pateándole los talones a Boltzmann, ¿verdad? Con esto. Querían encontrar la ecuación que describía el movimiento random
este, ¿cómo se dice en español? Random, Aleatorio. aleatorio, exacto, ¿verdad? Entonces Boltzmann se suicidó y él no supo que estaba creando una teoría enorme, ¿verdad? Fundamento de toda la física y la química física y la química teórica. Así los invito, busquen y lean sobre la biografía de Boltzmann, ¿verdad? Y van a darse cuenta. Entonces, no podemos, con la mecánica de Newton, no podemos calcular, son muchas ecuaciones. ¿Cómo calculamos la energía interna de las n partículas con Newton? Imposible y no es práctico. Entonces, debemos de reducir este número de ecuaciones para poder calcularlo. Y de eso se trata, ¿eh? Y eso vamos a ir haciendo. Vamos a ver cómo reducimos ese número de ecuaciones hasta poder llegar a lo que hizo Boltzmann. Aquí tenemos entonces una combinación. Si tomamos las ecuaciones de Newton y las igualamos a cero y expresamos la energía cinética, la primera derivada de la energía cinética, aquí estoy marcando, con respecto a la velocidad, es la posición, es la posición. Ustedes lo pueden probar. Entonces, esta es la ecuación de Newton, igualada a cero, en función de la energía potencial y de la energía cinética. Quedará así. La derivada con respecto al tiempo de la derivada de la energía cinética con respecto a la velocidad, que es la velocidad el resultado de esto. Y el otro término de la fuerza, que la fuerza es el gradiente de energía potencial. ¿Ve? Esta es la misma ecuaciones de Newton escritas en función de la energía. Y además pues queda en función de las dos formas de energía cinética y de la energía potencial. Pero vean que todavía tenemos las 3n ecuaciones diferenciales porque para cada partícula le aplica una ecuación de esta, en X, en Y y en Z. O sea, no nos hemos quitado, hemos cambiado ahora las variables a energía, las ecuaciones de Newton a energía, pero siguen siendo 3 por cada partícula. En este punto se introduce Lagrange, introdujo su función que se llama la función lagrangiana. Lagrange fue un matemático estadounidense allá en Indiana. Por cierto, hay un pueblo que se llama Lagrange y yo tuve la oportunidad de estar ahí en ese pueblo, en Lagrange, en la casa de Lagrange. Y ahí ese pueblo se enorgullece de haber tenido un matemático tan famoso. Son pueblos bien bonitos, son pueblos de duendes, así. Las casas son como duendes, es como un cuento estar ahí. Entonces él introdujo la función lagrangiana. Para ese entonces hay que recordar que no estaba la física cuántica. Hoy conocemos mucho sobre la energía, ¿verdad? Entonces él dijo que esa función lagrangiana la definió como la energía cinética
menos la energía potencial, ¿verdad? Esa no es la función más importante. ¿Por qué le puso el menos? ¿Por qué no se le ocurrió ponerle más? Porque la energía total de un sistema, ahora sabemos que es la suma de energía cinética más energía potencial. ¿Mm? Y esa es la que se conoce, y ustedes ya la saben, en cuántica lo vimos, la función de Hamilton. El hamiltoniano es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía en potencia que puede ser de cualquier tipo de forma de energía. Energía potencial gravitatoria, eh, electromagnética, elástica, todas las formas de energía. Pero Lagrange introdujo esto, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar las ecuaciones de Newton a las ecuaciones de Lagrange para ver si se reducen las 3n ecuaciones para las n partículas, ¿verdad? Ese es el punto. Aquí quiero mencionar, los físicos en mecánica clásica no solo estudian a Newton, sino que también estudian a Lagrange, a Hamilton, a Euler. A lo mejor Quique ya llevó esas materias, ¿verdad? Y son ecuaciones que son en función de la energía, ¿ve? Y nos permiten la energía más fácilmente. Porque vean, con Newton, para calcular la energía, hay que pasar por la velocidad, por la aceleración, ¿verdad? Mientras que en las funciones Guardo las cositas abajo de la mesa. Hay una caja con baterías, de, tres. de Lagrange y de Hamilton, no hay que pasar por la posición, Sí, ahí donde abajo. por la velocidad ni la aceleración, sino que es un cálculo más directo. Por eso es que son más fáciles. Por eso se dice que son más fácil calcular las ecuaciones de Lagrange y de Hamilton, porque para calcular la energía no hay que hacer tanto cálculo. No hay que pasar por la aceleración ni la velocidad, ni que son vectoriales, porque esta de Déjame Lagrange, donde vienen los audífonos. de Lagrange no son ecuaciones vectoriales, no es una función vectorial. Se reduce esa situación. Entonces aquí tenemos. Y notemos que antes de continuar, que la energía cinética es una función de 3n velocidades, ¿verdad? La energía cinética está en función de las componentes de la velocidad porque todavía son vectoriales. Y la energía potencial es una función de 3n posiciones. O sea que las dos variables, energía cinética y energía potencial, siguen siendo función de 3n variables, ¿verdad? Entonces la función lagrangiana será una función de 6n variables, porque tiene 3n de la posición y 3n velocidades. 3n variables de posición y 3n variables de velocidad. Eso hay que tenerlo presente. La energía cinética es una función de velocidades solamente. También hay que tenerlo presente. La energía potencial es función únicamente de la posición. Hay que tenerlo presente. Entonces vamos a convertir estas. ¿Cómo lo hacemos? Derivando la función lagrangiana con respecto a la velocidad y también con respecto a la posición. Aquí he tomado la primera derivada de la función lagrangiana con respecto a la velocidad como la potencial no es función de velocidad, su derivada será cero. Y lo que nos queda es
que la derivada de la función lagrangiana con respecto a la velocidad perdón, es igual a la derivada de la energía cinética con respecto a la velocidad. ¿Mm? Y la derivada de la función lagrangiana con respecto a la posición, como aquí al contrario, la energía cinética no es función de la posición. Entonces, su derivada con respecto a la posición será cero. Y el resultado será entonces que la derivada de la posición de la función lagrangiana con respecto a la posición es igual a menos la primera derivada de la energía potencial con respecto a la posición. También hay que recordar que si tomamos la derivada de la energía cinética con respecto a la velocidad, eso nos resulta en el momento. Esa ecuación que les acabo, que recién les escribí, que la energía cinética en función del momento era igual a P cuadrado sobre 2m. Entonces de aquí tomamos, perdón, de aquí no, de esta tiene que ser, de la que conocemos de la energía cinética, que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tomemos la primera derivada con respecto a la velocidad, va a ser 2 por un medio de mv a la 2 menos 1. O sea que se cancela el 2 y nos queda el momento, mv. ¿Sí? La primera derivada con respecto a la velocidad es p, el momento lineal. Eso es lo que está aquí. Y el momento lineal es masa por velocidad. Y eso pasa en las tres coordenadas, en x, y y en z. Entonces hay que tenerlo presente porque vamos a utilizarlo. Así que, si escribimos las ecuaciones de Newton, veamos aquí, como la primera derivada de la función lagrangiana con respecto a la velocidad es la primera derivada de la energía cinética con respecto a la velocidad, ese es el término, entonces lo sustituimos. Y obtenemos las funciones de movimiento de Lagrange, ¿sí? En las tres coordenadas, en X, en Y y en Z. Ahí las tenemos. Esas son las funciones, las ecuaciones de Lagrange, pero con la función lagrangiana, que es la función de Lagrange. Entonces no hemos logrado nada, ¿no? Porque siempre son 3n ecuaciones para las n partículas. Significa que en el movimiento de Lagrange, o en la mecánica de Lagrange, así debe decirse, son 3n también el número de ecuaciones que se necesitan para describir el movimiento de las n partículas. Por eso debemos de entonces de continuar, porque no hemos logrado nada. Pero ahora nos preguntamos, bueno, esto está en coordenadas cartesianas. ¿Qué tal si las pasamos a otro sistema de coordenadas? ¿Será que se puedan reducir el número de ecuaciones? Entonces veamos si se pueden reducir si las pasamos a las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Pero hay que hacer estas notaciones antes. Que la energía cinética
en coordenadas cartesianas depende de los momentos lineales, o sea, de P, no de las posiciones. Esta es la ecuación de Newton, la que usamos en función de velocidad, ¿verdad? No es, esa es la que manejamos más fácilmente, pero la original pues es esta. Energía cinética depende del momento, es función del momento o de los momentos o de las componentes de los momentos. Componentes vectoriales porque el momento es un vector. No depende de las posiciones, hay que tenerlo presente también. La energía cinética depende del momento y si la escribimos en función de las velocidades, entonces también de la velocidad, pero no de las posiciones. El sistema de coordenadas cilíndricas, aquí vean el dibujo, voy a dibujar aquí un cilindro donde el punto pasa por un cilindro. Más o menos así. Un cilindro. Entonces, un punto en el sistema cartesiano también representa un punto en un cilindro. Un cilindro. O puede ser dicho de otra manera. Que un punto en el sistema cartesiano puede ser representado por un punto en un cilindro. Y las ecuaciones de conversión las tenemos aquí. En Z es el mismo punto, que es la altura del cilindro. Por eso es que Z es igual a Z. El ángulo, si dirigimos aquí, o sea, este punto cartesiano, podemos describirlo por un ángulo phi y por un ángulo ρ. Rho es el radio. Y ρ es el radio, ¿verdad? Entonces, por el ángulo, por el radio es esta longitud. El ángulo phi que barre 2pi grados, 2pi radianes, perdón. Z es la misma Z, así que si dibujamos a este punto, le dibujamos su posición así y sacamos pues el coseno y el seno del ángulo que genera esta posición, pues obtenemos estas ecuaciones. Que x es igual a ρ por el coseno, porque el coseno del ángulo phi es igual a x, que es la coordenada x, esta longitud de aquí, entre ρ, ¿verdad? Pues aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Aquí se forma el triángulo. Y por el coseno de ese mismo ángulo, pues se hace lo mismo. Entonces, con estas ecuaciones de conversión, podemos transformar cualquier ecuación que esté en el sistema de coordenadas cartesianas al sistema de coordenadas cilíndricas. Y lo vamos a hacer y vamos a considerar, porque necesitamos la ecuación, que la energía potencial de ese sistema puede ser un sistema, es un sistema hipotético. La energía potencial varía para ese sistema de partículas o ese conjunto de partículas o de las n partículas, varía de esta manera: menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a menos un medio. Y la energía cinética pues es lo mismo, la ecuación que ya conocemos. X punto, aquí hay un punto que no se alcanza a ver quizá, bien, se ve un poquito, porque son las velocidades en las coordenadas x, y y z. Un medio
por la masa por las velocidades al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese cambio para ver si se reduce el número de ecuaciones en el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces hay que tomar para ese cambio las derivadas con respecto a la posición, perdón, de la posición con respecto al tiempo, porque en las ecuaciones de Lagrange, ahí están, ¿ve? Las derivadas con respecto a la posición. Las ecuaciones de Lagrange son ecuaciones que tienen derivadas. Por eso es que hay que cambiar, hay que calcular esa derivada. Aquí tenemos entonces la x punto, que sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Como x, en la ecuación de conversión, voy a ir a la anterior, en la ecuación de conversión, x es una función de dos variables, de ρ, que es el radio, y de phi, que es el ángulo azimutal, se llama ese ángulo. No es el azimutal es en z. Es función en dos variables. Y también es una función en dos variables, en ρ y en phi. Y z pues igual a z, ahí no hay ningún problema. Entonces, si vamos a tomar la derivada de x, debemos de considerar que es una función de dos variables y por eso hay que aplicar, y es un producto de las variables. Por eso es que hay que aplicar la derivada de un producto. Aquí les puse yo para recordar. Así que si tomamos la derivada de esa ecuación de conversión de x con respecto al t, nos quedará así, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar. Porque si me pongo a comprobarlo aquí, no terminamos nunca. X punto, que sería la velocidad, sería igual a ρ punto por el coseno de phi punto menos ρ por el seno de phi por phi punto. Phi punto sería la velocidad de este ángulo. Ρ punto sería la velocidad del radio. Y lo mismo hacemos para la coordenada y. Nos quedará entonces que y punto es igual a ρ punto por el seno de phi punto más ρ por el coseno de phi punto. Y z, pues z es igual a z. Entonces sustituimos, porque como en las ecuaciones de energía cinética, primero, antes de ir a la de Lagrange, debemos de cambiar las ecuaciones de energía cinética y de energía potencial a las coordenadas cilíndricas. Estas ecuaciones, entonces, aquí tenemos, ve, la velocidad x punto, que es igual a todo esto que está aquí. Lo sustituimos, entonces, en lugar de x punto, en la velocidad de energía cinética, escribimos todo esto que está aquí. Y luego simplificamos. En y punto escribimos todo esto que está aquí y lo elevamos al cuadrado. Estos son binomios que van a quedar elevados al cuadrado y luego hay que simplificarlo. Yo les sugiero que lo hagan en su casa, porque si yo me pongo aquí, a hacerlo aquí, no terminamos en el tiempo establecido. Pero quiero que me entiendan, para que lo puedan hacer en su casa. Cosa sencilla, ¿no? Tenemos la velocidad. La energía cinética es un medio, pero la velocidad al cuadrado. Pues aquí tenemos la velocidad en x, elevamos esto al cuadrado y lo sustituimos en la ecuación de energía cinética. Luego hacemos lo mismo con la componente en y. Elevamos al cuadrado esto, lo sustituimos aquí. Y en z, que se queda igual. La velocidad en z es igual a la velocidad en z. Z punto al cuadrado, ¿eh? Pero hay que simplificar. Al simplificarlo es que llegamos a esta expresión, que es la más simple. Entonces ya tenemos la energía cinética
en coordenadas cilíndricas. Y con la energía potencial pues hacemos lo mismo. Solo que recuerden que la energía potencial para nuestro sistema lo definimos como, aquí, como x cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 1 medio. Entonces vamos a sustituir x, ¿ve?, que es esta que está aquí. No tenemos que derivar nada porque aquí va x. Y x es igual a ρ por el coseno de phi al cuadrado más ρ por el seno de phi al cuadrado más z al cuadrado porque z es igual a z. Luego simplificamos y entonces nos va a quedar esta expresión. Y ahora sí, podemos ir a las ecuaciones de Lagrange, porque las ecuaciones de Lagrange están en función de cinética y de la energía potencial. La función lagrangiana nos quedará de esta manera. Ya tenemos todas las variables en las que son función las ecuaciones de Lagrange. Voy a regresar para que vean las ecuaciones de Lagrange. Aquí tenemos la energía cinética ya en funciones cilíndricas, en coordenadas cilíndricas. Tenemos la energía potencial en coordenadas cilíndricas. Y tenemos la función lagrangiana, que es t menos b, pero b es negativo, por eso queda suma aquí. Así que ya tenemos las tres variables t, b y l, de los cuales son las funciones de Lagrange. Aquí están las funciones de Lagrange. ¿Ve? Están en función de L, que es la función lagrangiana. En función de L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivar la función lagrangiana con respecto a la velocidad, función lagrangiana con respecto a la posición, y esos resultados sustituirlos aquí para obtener las funciones de Lagrange, las ecuaciones de movimiento de Lagrange. Al hacer eso, nos quedarán así. De nuevo les sugiero que ustedes lo hagan en su casa. Aquí entonces tenemos, ¿ve?, las funciones de Lagrange en coordenadas cilíndricas. Derivada con respecto al tiempo, véanlas bien, por la derivada de la función lagrangiana con respecto a ρ punto, que es la velocidad del radio, menos la derivada de la función lagrangiana con respecto a el radio o a ρ, ¿verdad? Luego con respecto a phi y luego con respecto a la otra variable z. Son tres ecuaciones. Las coordenadas cilíndricas tienen tres variables. Así que no hemos salido de nada, porque siempre vamos a tener en coordenadas cilíndricas tres ecuaciones para cada partícula. Seguimos teniendo 3n ecuaciones para nuestras n partículas. Pero aquí hay un resultado importante. Estas ecuaciones de Lagrange en coordenadas cilíndricas tienen la misma forma que en coordenadas cartesianas. Lo que cambia es la variable, la coordenada, que aquí son en función de ρ punto y de phi y de z. Vean ahora en coordenadas cartesianas, tómenle una foto a esta, una estática, a estas ecuaciones que les estoy marcando aquí. Tómenle una estática. Y hoy vamos a volver a ver las mismas ecuaciones de Lagrange, pero en coordenadas cartesianas. Vamos a regresar.
Miren, rho punto, rho, decía ya, y lo demás igualito. ¿Mm? Phi punto, phi, decía ya. Z punto, z, y este es exactamente igual, en z, porque z igual a z. Ese resultado es muy importante en física, que las ecuaciones de Lagrange tengan la misma forma en el sistema cartesiano y en el sistema de coordenadas cilíndricas, o en el sistema cilíndrico. Eso es interesante. Por eso hay una consecuencia de este resultado. Hay una consecuencia de este resultado. Aquí he escrito lo que les acabo de decir, ¿no? Que las ecuaciones de movimiento de Lagrange tienen la misma forma en los dos sistemas de coordenadas, cartesiano y cilíndrico. Y se puede probar, y lo han probado. Ya no para nosotros ya no es un punto de estudio, que las ecuaciones de Lagrange tienen la misma forma. Las ecuaciones de movimiento de Lagrange tienen la misma forma en cualquier sistema de coordenadas. Eso es bien importante, porque aún facilita los cálculos. Las ecuaciones de Newton no tienen la misma forma en otro sistema. Y entonces los físicos se idearon un sistema de coordenadas que describa el movimiento o las ecuaciones de Lagrange en cualquier sistema de coordenadas. Y a este sistema de coordenadas le llamaron los físicos coordenadas generalizadas. Y muchos cálculos se hacen en coordenadas generalizadas para no tener el inconveniente de estar cambiando de coordenadas. Y aquí tenemos la definición de las coordenadas generalizadas. Se simbolizan por Q minúscula. Las coordenadas generalizadas QJ se definen como Q de J es función de X1, Y1, Z1 en coordenadas cartesianas, hasta Xn. Y se define como Q1 en términos de las coordenadas generalizadas hasta Q3n. Aquí está el valor de J. Aquí tenemos entonces que X sub I es igual a X sub I de Q1, Q2, etc. Z entonces en esa función. O sea que las coordenadas cartesianas serán función de las coordenadas generalizadas. En el folleto que ustedes van a estudiar, ahí está la deducción de las ecuaciones de Lagrange en coordenadas generalizadas. Pero a mí no me alcanzó el tiempo ayer porque saben que tuve que ir a hacer un montón de cosas a San Salvador, ya vine tarde y tenía clase también y eran las 1 de la mañana y yo estaba con esto. Y como lo importante es reconocer que las ecuaciones de Lagrange tienen la misma forma en cualquier sistema de coordenadas. Ya yo les hice una prueba a coordenada cilíndrica. Y ustedes entonces se leen del folleto que ya les voy a compartir la deducción de la transformación de las ecuaciones de Lagrange de coordenadas cartesianas a coordenadas generalizadas. Porque esas son las coordenadas en que vamos a seguir usando las ecuaciones.
en coordenadas generalizadas. En la próxima, con eso termina la clase. En la próxima clase vamos a ver la mecánica de Hamilton y vamos a ver si en la mecánica de Hamilton se reducen, porque en la de Lagrange no se redujeron las 3n ecuaciones para las n partículas. O sea que hay que usar la mecánica de Lagrange para describir el movimiento de n partículas o para describir la mecánica de n partículas. Debemos de buscar entonces en la mecánica de Hamilton, y de eso se va a tratar la próxima clase. Si tienen una pregunta o algún comentario, ahorita es cuando deben hacer. Voy a detener o quizás todavía no detengo la grabación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo un comentario, fíjense que ahí puse un fondo del universo, ¿verdad? Haciendo honor, ¿verdad? Que ayer se asignó el premio Nobel de Física, ¿verdad? Y lo que están viendo es física de partículas, ¿no? Y se lo otorgaron pues a unos alemanes y a un matemático también, que por primera vez se otorga, ¿verdad?, a un matemático el premio Nobel de Física por haber descubierto hoyos negros en el universo, ¿verdad? Ya ellos demostraron pues la existencia de los hoyos negros en nuestra galaxia. Sería bueno que lo leyeran, ¿verdad? Quique ya lo leyó y Quique puso ahí algo, por eso yo me di cuenta también, ¿verdad? Pero esa es la noticia ahorita, ya está asignado el premio Nobel de Física, ¿verdad? Física de partículas. Física de partículas no solo es la física de las partículas diminutas de átomos, no, eso aplica, yo ya les he dicho en mecánica cuántica, aplica al movimiento de partículas. La física cuántica tiene inmersa la mecánica de Newton, de Lagrange y de Hamilton y de todas las mecánicas. Por eso puse ese fondo, porque ahí están en el centro el hoyo negro supermasivo, ¿verdad? Bueno, preguntas, comentarios. Ya les descargué la clase anterior. Hoy por la tarde se los envío. Voy a tener